Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a Charlando con la Chica Como. Mi nombre es Sofi Barbotti y soy la Chica Como porque hasta lo más complejo me gusta convertirlo en un plan de acción simple y práctico. Este podcast es mi momento de jugar a la radio y donde puedo compartirte casi que sin lóbulo frontal y siendo políticamente incorrecta las experiencias, los aprendizajes y sentipensares que me interpelan en mi rutina y el emprender. Es una charla que tengo conmigo misma, puesta a nariz que duele, pero en voz alta y con vos haciendo comunidad del otro lado. Deseo que este podcast te acompañe como si nos estuviéramos tomando juntas un tecito a la noche o conversando sobre lo que nos atraviesa en el camino emprendedor, mates de por medio. Charlando con la Chica Como será mi espacio para charlar, conversar, dialogar, a cara lavada y con la intimidad que nos da el podcast de Casi Trasnoche. Bienvenida y espero que disfrutes de la charla de hoy. Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Charlando con la Chica Como. Me pone súper contenta estar acá de vuelta. Vuelvo de unos días de vacaciones, de estar en el mar, de festejar mi cumple con amigas, así que muy contenta de estar de nuevo en el ruedo de la grabación. Y la verdad es que vengo con un tema que me sorprendió por completo. Antes de irme de vacaciones, dejé redactado el newsletter mensual que comparto en mi comunidad de suscriptores y voy a dejar el enlace en las notas del episodio para que puedas sumarte al newsletter si todavía no formas parte. Y particularmente en este mes de abril dejé una lectura que la verdad me gustó mucho en el último tiempo y debajo de la lectura dejé la siguiente pregunta. Del 1 al 5, ¿cuánto sentís que estás procrastinando hoy? Y para mi sorpresa, debo decir que fue realmente para mi sorpresa, el 79% de las personas que respondieron a la encuesta cree que está procrastinando más de lo que quisiera. Lo cual la verdad que me impresionó muchísimo porque si bien siento que todas convivimos un poco con la procrastinación y este episodio no se va de lo perfecta que soy y lo poco que procrastino, pues obvio que no. Pero la verdad que no pensé que el número fuera tan alto. O sea, si lo tuviéramos que redondear es 8 de cada 10 personas que leyó el correo cree que procrastina mucho más de lo que quisiera procrastinar. Entonces realmente me interpeló muchísimo en poder traer este tema hoy, que en mayor o menor medida evidentemente nos está afectando a todas. Y siento que va a ser de esos episodios reflexivos, así que si bien me podés estar escuchando mientras haces otra cosa, pues creo que todas consumimos medio que así los podcasts, sí estate atenta a cuando hago una pausa y dejo una pregunta para que reflexiones, porque posiblemente tengas mucha datita para aprender sobre tu propia procrastinación. Primero quiero compartirte que este análisis y este despertar de la procrastinación me vino cuando leí el libro Entiende tu mente de Molo Cebrián, Luis Muiño y Mónica González, que también tienen un podcast con el mismo nombre. Yo conocí primero el libro y después fui escuchando algunos episodios del podcast y de hecho de ellos es que compartí la lectura en el newsletter y tiene un capítulo muy concreto y realista sobre la procrastinación. Así que hoy voy a estar trayendo como algunas reflexiones al respecto y en especial este punto de partida donde ellos tres definen qué es la procrastinación y abordan la procrastinación como la pérdida de tiempo que se produce cuando nos enmarañamos en actividades que, aunque no nos resulten productivas en ningún sentido, llaman nuestra atención. Por culpa de estas actividades irrelevantes que nos llaman la atención, acabamos postergando lo que realmente queremos o necesitamos hacer. Esto lo leí textual del libro, por eso me gusta dar los créditos y la cita, más allá que sea un podcast, hacer la cita verbal. La verdad que me gustó mucho el enfoque que le dan a la procrastinación, porque creo que en la jerga común, normal, digamos, cotidiana, uno piensa que procrastinar es como patear un montón de actividades que no hicimos hoy, las vamos medio que postergando para un momento futuro que no es hoy. Pero el foco que le dan ellos me gustó mucho porque hace hincapié en nos enmarañamos en actividades que aunque no aporten valor o no sean productivas, captan nuestra atención y nos hacen como desenfocarnos de las actividades que realmente marcarían un impacto positivo. Y el problema en sí en esto no es la procrastinación como acción o como hábito, sino que es lo que se genera en nuestra vida y en nuestros emprendimientos
cuando procrastinamos lo que es verdaderamente importante, lo que tendría un impacto positivo en nuestra forma de trabajar, en nuestra forma de producir, en nuestra forma de vender, en nuestra forma de vivir la rutina más cotidiana, en pos de hacer tareas que por lo general nos requieren menor esfuerzo o que no nos expulsan de la zona de confort. Entonces, para ir metiéndonos como bien de lleno en el tema, te sugiero, y este es el momento donde te pido que prestes especial atención, te sugiero que hagas un listado de las cosas que identificás que procrastinaste en el primer trimestre del año. Sí, a mí también se me pasó volando el primer trimestre del año, pero ya se terminó el primer trimestre, entonces está buenísimo que puedas hacer, aunque sea un breve listado de esas tareas que generan esa incomodidad que decís como, ay, la verdad que esto me hubiera gustado hacerlo y por una cuestión o la otra lo terminé procrastinando. Porque lo que tiene, de hecho, la procrastinación es que nos autoengañamos diciéndonos, hoy no es el mejor momento para hacer X cosa, pero sé que un poquito más adelante lo voy a poder hacer y en ese un poquito más adelante lo voy a poder hacer, se nos van pasando los días, las semanas, los meses y de repente nos encontramos, yo le llamo el efecto septiembre-octubre, que nos encontramos en esa época del año donde decimos qué hice con el año, por qué las intenciones y los objetivos que tenía en el año nuevo quedaron descarrilados en algún momento de la rutina. Así que en este nuevo, como, no sé si nuevo formato de episodio, pero este es como pasar un poco a la acción, te pido que puedas hacer esa listita de lo que procrastinaste en el primer trimestre. Y en esto, quiero ser brutalmente honesta, y traje mi lista de procrastinación, porque como siempre comparto en todos los espacios que facilito, tanto en los gratuitos como en los de pago, todo lo que comparto realmente lo atravieso por mi propia experiencia, por lo que a mí me interpela y este episodio no es la excepción, no es que te vengo a compartir desde un pedestal de cómo no procrastiné nada en mi vida, porque la verdad creo que es algo que termina siendo como muy humano. Así que acá voy con mi lista de ítems que encontré que procrastiné en este primer trimestre. La primera, hacer actividad física aeróbica, o sea, no hacer actividad física trancu, porque ya hago pilates, sino hacer algo que me tenga un poco más en movimiento. Actualizar el pasaporte, que se me venció el año pasado. Detesto hacer trámites, pero creo que si realmente hay una actividad que detesto hacer, es hacer trámites, y ahí estoy con el pasaporte vencido desde el año pasado. Imprimir los últimos análisis de sangre que me hice y guardarlos en la carpeta médica. En esto de que detesto hacer trámites, me hago los análisis de laboratorio en otro lugar que no es donde me hago el chequeo general. Entonces los tengo que imprimir y tener en la carpeta porque después mi doctora no puede acceder digitalmente a eso y también vengo pateando esa tarea hace un buen tiempo. Ir a visitar a 2 de mis íntimas amigas. Una vive en otro valle de Córdoba y desde que se mudó no fui a conocer su casita y la verdad que es algo que deseo un montón, pero se me siguen pasando las semanas y no voy. Y otra amiga que fue mamá el año pasado y solo fui a visitarla una vez para conocer a su bebita preciosa. Esto me alegra que ya tengo fecha para ir a visitarla, pero la verdad es algo que venía procrastinando muchísimo. Y a nivel negocio, averiguar un software de CRM para incorporar al emprendimiento, porque mi base de datos de clientes ya superó los 550 contactos y la verdad que manejarla en Excel está siendo medio que un chino básico para mí y para el equipo. Y hacer una revisión de mi mapa de procesos del negocio, que realmente yo creo que es la base de todo lo que hago y lo que hace el equipo en el emprendimiento. Entonces, si mis mapas de procesos están desactualizados, no puedo buscar la mejora continua o no puedo optimizar y estandarizar nuevos procesos. Primero quiero ir con lo emocional que me generó hacer esta lista de procrastinación. Realmente me sentí una boluda, o sea, perdón por la expresión tan franca, pero es como posta que esto es lo que estoy procrastinando, o sea, imprimir unos análisis, que es algo re simple, ponerme de acuerdo con mi amiga para irla a visitarla, que es algo que amo hacer. Bueno, hay otros que son un poco más complejos, ¿no? Como lo del CRM y la revisión del mapa de procesos, pero en la sensación, la primera sensación que me salió cuando leí la lista fue como, ay, ¿por qué no lo hice, no? Como esa sensación de culpa o medio de autocastigo, ¿no? Pero pasando la emocionalidad, me puse en modo observadora y por eso amo, creo, hacer retrospectiva de todo lo que pueda hacer, porque pude detectar ciertos patrones en esta lista de procrastinación.
Primero encontré dos grandes categorías. Procrastiné temas personales y temas laborales. Quizás un poco más los personales que los laborales, porque el primer trimestre de mi año tiene la característica de que le pongo mucho foco al trabajo porque tengo la energía disponible y por los proyectos que tengo como planificados, que eso es algo que trabajamos mucho en el workshop de planificación anual. Entonces, primero encontré como esas dos grandes categorías, pero a su vez, dentro de esas categorías, personal y laboral, encontré que se repetían 3 patrones distintos en estos ítems. O sea, cada ítem sí o sí pertenecía a alguno de estos 3 estilos. Primero, procrastino lo que me implica cortar el flujo de lo que ya vengo haciendo de cierta forma y tener que repensar rutinas, procesos, tareas, formatos. La verdad que me da fiaca, o sea, como real huyo de esos temas, más allá que siempre estoy testeando mi rutina y siempre estoy modificándola. Lo que me implica cortar el flujo o cortar la inercia de cómo vengo haciendo X cuestión, lo procrastino. Segundo, procrastino lo que me implica una decisión desafiante que para tomarla necesito revisar varias cosas y pensar. Sé que puede parecer muy chistoso decir que procrastino lo que tengo que pensar, pero real, a veces no tengo ganas de revisar todos los aspectos, tomar decisiones, pensar. De hecho, lo del CRM creo que pertenece a esta categoría, que me tengo que sentar a analizar cuál es el mejor CRM para esta etapa y para los próximos estadios, que sea de fácil adaptación para el equipo. O sea, la verdad es algo que me desafía y que por eso lo termino procrastinando. Y el tercer punto es que procrastino lo que me hace accionar fuera de la zona de confort y me implica cierta vulnerabilidad, incomodidad o hasta como esa sensación de me siento como medio rara en el proceso, y claramente eso es, por ejemplo, hacer actividad física aeróbica, que me genera como una sensación de me voy a tener que adaptar, voy a tener que ver cómo me siento en el proceso, y lo termino procrastinando. Pero acá es donde traigo una primera bocanada, o espero que así se perciba, una bocanada de liviandad para mí y para ustedes, que esto que nos pasa de procrastinar es algo 100% natural, ya que todo esto que se manifiesta, o sea, todo esto que venimos procrastinando, decidiendo, accionando, etc., son acciones que se manifiestan en nuestro cerebro y que se deciden en nuestro cerebro. A veces lo hacemos a través de procesos como más conscientes y muchas otras veces lo hacemos en modo automático y de una forma súper inconsciente, porque real, cuando me pongo a leer la lista y veo que una de las cosas que procrastiné es imprimir análisis, es algo tan chiquitito que realmente fue inconsciente y se me pasó hasta que hice este listado. O si, por ejemplo, digo, mi amiga se mudó hace más de un año y no fui a conocer su casa, la verdad que no son decisiones que haya tomado con conciencia, sino que se fue pasando y así llegamos al día de la fecha. De hecho, el cerebro por naturaleza tiende a optimizar la energía que utiliza en sus procesos neuronales. Entonces, ante un nuevo desafío, ante un nuevo hábito, ante una tarea demasiado grande, nos va a dar automáticamente la orden de que eso es un gran problema a resolver y que lo mejor que podemos hacer por nosotros es huir de ahí, que ya vamos a poder hacerlo en otro momento y que ese otro momento es un mejor momento para hacer esa actividad. Es como un autoengaño que viene desde nuestro cerebro y no es que nos quiera desligar de la responsabilidad, sino que realmente tiene explicación en la neurociencia, ¿no? Como que viene explicado desde ese lugar. Y se debe a que nuestro cerebro no ha evolucionado tan rápido como fue evolucionando nuestro contexto, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestras formas de vivir. Realmente nuestro cerebro sigue siendo prehistórico en una sociedad que es demasiado hiperestimulante. Entonces, la señal sigue siendo la de la prehistoria, donde desafío es igual a un león que me puede comer. Entonces, miedo, incomodidad, peligro, ansiedad, eso es lo que percibe nuestro cerebro. Y quizás, y lo más probable, es que no sea que un león nos está por comer y tengamos que huir, sino que estamos leyendo una actividad que nos genera una emoción igual de desafiante para nuestro cerebro. Ahora, saliendo como de esta parte de la neurociencia, que espero que no las aburra, pero quería traer como este contexto más de marco teórico, para mí el mayor problema en la procrastinación
Es la falta de alineación entre nuestras expectativas y lo que realmente podemos hacer. Tenemos unos sueños u objetivos bien ambiciosos o de autorrealización plena, como a esto quiero llegar, todo esto quiero lograr, así me quiero sentir. Pero convivimos en rutinas que, seamos honestas, no nos orientan hacia eso que queremos. Muchas veces sí, y sé que posiblemente si me estás oyendo, tu rutina ya está bastante alineada hacia eso que querés conseguir, pero la procrastinación se nos cuela en medio. Entonces, lo que termina sucediendo en nuestra rutina es que sabemos hacia dónde queremos ir, pero en la cotidianidad, en la actualidad, en lo real, en el martes a las 3 de la tarde o el jueves a las 10 de la mañana, terminamos corriendo de una tarea a la otra, de un cliente al otro, de una creación o un proyecto nuevo a otro y hasta de un estímulo al otro. Pasamos en 2 segundos de estar scrolleando en las redes, a escuchar un podcast, a mirar una serie, a tener un pensamiento de que otra emprendedora está más avanzada porque hizo tal cosa antes, entonces vuelvo a entrar a las redes. A veces estamos escuchando un podcast y encima estamos scrolleando en redes o contestando mensajes de WhatsApp. Entonces, claramente no le damos descanso al cerebro y por supuesto que esto refuerza su necesidad de descansar y de darnos la orden directa, pero automáticamente el cerebro nos dice: no hagas esto, que es importante que hagas hoy. No lo reconoce quizás como una actividad importante, pero nos dice: no hagas esto hoy porque ya estuviste full ocupada en millones de actividades y quizás esas millones de actividades que percibe el cerebro es scrollear en redes. Entonces el principal desafío que yo detecto al menos es poder traer un poquitito más de conciencia, un poquito más de luz en la rutina cotidiana, porque podemos tener las mejores intenciones del mundo, pero que si no las puedo ejecutar o implementar en el día a día a través de tareas concretas, queda como una bonita intención que vamos pateando de año a año. Y acá realmente quiero salir un poco de mi experiencia personal, porque al emprender yo en gestión y productividad y trabajar hace tantos años en gestión y productividad, mi listita de cosas procrastinadas eran cortas y puedo detectar que estuve enfocada en otras cosas que para mí fueron más prioritarias o importantes. Pero si me pongo en modo observadora de lo que le sucede a clientas y a mujeres de mi comunidad, me doy cuenta que terminan procrastinando, lo que marcaría una diferencia en sus vidas o en sus negocios, y como decían los chicos del libro Entiende tu mente, se terminan enmarañando en tareas que aportan cero valor. Entonces, ¿qué termino notando? Que prefieren ponerse al día con los mails que tienen que responder antes que pensar la estrategia de fidelización o captación de clientes, que prefieren contarse que el tiempo que le dedican a la creación de un posteo es súper importante y que están full abrumadas porque no saben qué compartir, qué comunicar, etc. Pero prefieren ir a ese malo conocido que saben cómo funciona y que después van a saber cómo quejarse de eso, antes que sentarse a pensar en: che, ¿cuál es mi propuesta de valor? ¿Qué le estoy agregando realmente a mi cliente? ¿Por qué me compran a mí y no le compran al de al lado? Entonces, incluso creo que llegamos a contarnos que es más importante trabajar todo lo que podamos hasta posicionar el negocio, porque ya va a haber tiempo para disfrutar de lo personal o de descansar. Y de hecho hace muy poquito se hizo viral un posteo de una mujer emprendedora que estaba por dar a luz a un nuevo hijo, y que estaba con la computadora ahí entre pujada y pujada, porque tenía que resolver temas de su emprendimiento y su pareja lo contaba como algo súper orgulloso, y no voy al caso en particular de esa mujer, esa decisión y esa familia, sino que digo, esto que nos contamos en el emprender, que emprender es 24/7 hasta que el negocio funcione solo, hasta que pueda delegar, hasta que esté posicionado, termina haciendo que se nos pase la vida procrastinando nuestro descanso, procrastinando nuestra salud mental, procrastinando lo que nos hace sentir más plenas, procrastinando el descansar sin sentido alguno, tipo decir: estoy tirada un rato y no tengo nada que resolver, ni nada que hacer, ni nada que solucionar. Caemos un poco, y creo que la sociedad misma nos va llevando en esa productividad tóxica de: vamos, todo el tiempo podés hacer algo mejor. Y en esto, trayendo un poquito más a la escena la procrastinación, realmente me duele ver que procrastinamos muchas veces nuestra felicidad, lo que nos aporta un valor verdadero, lo que disfrutamos hacer en lo laboral y en lo personal. Y esto no quiere decir que las otras actividades sean importantes. De hecho, cuando emprendemos,
y en la vida creo que en general, todas las tareas que componen nuestra rutina son importantes al final del día o al final del ciclo. O sea, es importante contestar los mails, es importante crear contenido, es importante tener un flujo regular de trabajo, pero no es más importante que otras actividades. Entonces no es ni un extremo ni el otro. Y lo que me sale acá visceralmente decir, creo que este episodio es de los que estoy grabando desde lo más visceral de mi ser, es que el problema en sí no es la procrastinación como acción, sino qué estamos procrastinando, qué tipo de tareas y actividades y decisiones estamos procrastinando, a qué costo lo estamos haciendo, para obtener qué resultados. Creo que en esto no hay mejor y peor, sino que hay decisiones únicas y auténticas y que solo vos vas a saber qué necesitas hoy, qué deseas hoy y qué podés hacer hoy. Porque no es lo mismo lo que necesito como necesidad básica, vital, que lo que deseo como una ilusión, como una expectativa, como un objetivo, que lo que puedo hacer hoy. A veces estas tres cosas están alineadas y buenísimo, y a veces no, y ahí es donde aparecen los desafíos. Y en esto, no sé si será que lo veo tan clarito, porque trabajo justamente con estas temáticas, o sea, trabajo no solo en mí misma, sino trabajo con otras personas en estas temáticas. Me quiero detener como un segundo más en la procrastinación a nivel emprendimiento, para compartirte que realmente lo que más me asombra cuando llegan a mis espacios de trabajo, sobre todo cuando llegan a Atelier Emprendedor, que es mi programa grupal intensivo, veo que lo que más se procrastina del negocio es el diseño de la estructura y la estrategia. Le tienen pánico a la palabra estrategia por lo general y me han llegado a blanquear, tipo, o a decir frente a frente como no sé qué hacer cuando llega el momento de hacer estrategia. O sea, pongo en mi bloque, en mi agenda, hacer estrategia del negocio y no sé ni por dónde empezar. Es decir, que eso que nos permite crear algo que nos da norte, que nos da foco, que nos da liviandad, que nos apoya a seguir creciendo con nuestros negocios, como lo es la estructura y la estrategia, no está. Entonces, estamos dándole prioridad a tareas que quizás son valiosas, pero no tan valiosas como el núcleo o el corazón del negocio, y estamos procrastinando eso que cuando lo procrastinamos, lamentablemente todo el crecimiento está con su peso en nuestros hombros, porque la base del crecimiento terminamos siendo nosotras, y ahí obvio que vamos a procrastinar la vida personal, porque si me corro 1 milímetro de las millones de tareas que hago, el emprendimiento se cae o se rompe. Así que si en ese listado que hiciste de procrastinación al principio del episodio te das cuenta que todavía no tenés identificado tu modelo de negocios, o no conoces tus procesos y actividades claves, o no están estandarizados, o quizás ni siquiera tenés un flujo regular de trabajo y vas ahí como atajando pendientes, tapando baches, apagando incendios, todas estas frases que usamos mucho las emprendedoras. Entonces, si estás en alguno de esos sentipensares, empezá a trabajar en alguno de estos puntos. Por más incomodidad que genere, no procrastines trabajar en la estrategia y la estructura de tu emprendimiento, porque es lo que te va a dar el sostén para poder crecer, para poder sostenerte en el tiempo. Y de hecho, si tenés ganas de trabajar alguno de estos puntos conmigo, voy a dejar en las notas del episodio enlaces de 2 propuestas particulares que podés trabajar. Y ahora sí, para ir terminando el episodio, quiero compartirte 5 buenas prácticas para desactivar de a poquito la procrastinación y pasar a la proactividad, pasar a elegir qué tareas, qué procesos, qué actividades sí vamos a hacer. La primera buena práctica es que todo gran objetivo o actividad tiene que dividirse en tareas chiquititas que cuando las leas puedas pasar a la acción sin debatírtelo tanto. Y trayendo de nuevo el ejemplo de la estrategia, no es lo mismo leer en nuestra agenda, me tengo que sentar a crear mi modelo de negocios, que leer tareas puntuales que digan escribir mi segmento de clientes en base a estas X preguntas, redactar mi primer boceto de propuesta de valor, elegir qué servicios o productos son los que más machean con ese segmento de clientes, identificar qué tareas y procesos realizo en el emprendimiento para producir, para vender, para comunicar, etc. Entonces, poder desglosar creo que es la primera buena práctica y tener identificado cuándo vamos a hacer cada una de esas tareas. La segunda buena práctica es usar herramientas de organización.
Y acá, sorry, not sorry, la cabeza no es una herramienta para organizar, sino que es una herramienta para pensar, para crear, para disfrutar. Si le cargamos demasiada información teniendo que recordar todo lo que tenemos que hacer, se va a enfocar en recordarnos todo el tiempo lo que no terminamos de hacer. Y esa sensación de abrumamiento, de estar repasando mentalmente lo que deberíamos terminar, se vuelve como súper agotadora, y obviamente que el cerebro nos va a dar doblemente la orden de huir de todo esto que es más importante, porque acordate que tenés que resolver todo esto. De hecho, en el episodio 12 de acá del podcast, compartí cómo me organizo yo en la rutina y fui dejando enlaces de tutoriales que te pueden servir para usar distintas herramientas de organización. Tercera buena práctica: aceptá que el tiempo nunca es suficiente para hacer todo lo que quisiéramos hacer. Entonces vas a necesitar aprender a priorizar, a delegar y a postergar creativamente. Para mí esta es una de las mejores buenas prácticas que te puedo recomendar de las 5. Primero, aprender que lo que se prioriza es lo que tendría un impacto positivo en tu vida, en tu negocio, en tus vínculos. No siempre lo que es más prioritario es lo más divertido o bonito. O sea, por ejemplo, hacerme el chequeo anual ginecológico, y la verdad que no es lo que más me gusta hacer en el año, pero que realmente, si quiero tener buena salud, si quiero conocer cómo está mi salud, es algo que tengo que priorizar. Sentarme a hacer el mapa de procesos del negocio y no es lo que más me divierte del negocio. Prefiero 1000 veces crear un podcast, crear una nueva propuesta. Pero si no tengo un mapa de procesos, cuando me quiera sentar a crear una nueva propuesta, un nuevo espacio, voy a tener que estar cubriendo yo los baches de todos esos procesos que no pude estandarizar o delegar. Segundo, poder conocer qué se delega. Y acá yo siempre sugiero delegar lo que no se puede automatizar. Si se puede automatizar, no es necesario delegarlo. Lo que ya está estandarizado, delegar por delegar no sirve de nada. O sea, de hecho ya voy a hacer algún episodio de cómo gestionar equipos y delegar, porque yo trabajo con 5 personas fijas en mi equipo y la verdad que, y antes he coordinado como equipos más grandes, entonces delegar es como una habilidad que tengo muy entrenada. Entonces poder delegar lo que ya está estandarizado, poder delegar responsabilidades o tareas donde no tenemos suficiente expertise o donde hay una persona mejor para realizar esas tareas. Que acá puede ser incluso yo quizás puedo hacer esa tarea, pero no aporto como un valor extra. Entonces es fácilmente delegable. Y por último, dentro de esta buena práctica, elegir qué es lo que vamos a postergar creativamente. Que es eso que quisiéramos hacer, pero que no es una prioridad y que tampoco lo puedo delegar. Por ejemplo, actividades básicas como ponerme al día hoy con el correo electrónico, siendo que es un día que tengo que terminar una entrega importante para clientes, o contestar los mensajes de redes sociales, siendo que estoy armando la estrategia para el trimestre o el semestre. La postergación creativa, a diferencia de la procrastinación, es una decisión y se posterga una tarea o actividad para una fecha o bloque de tiempo concreto. No es como la procrastinación que decimos, bueno, para más adelante, para cuando tenga tiempo, para cuando tenga recursos, para cuando tenga la energía, sino que se posterga con decisión para un momento futuro que tenemos pactado. La cuarta buena práctica es preguntarte, y esta la verdad que me sirve un montón cuando me encuentro procrastinando algo más de 3 veces, por ejemplo, como ponerte una regla: si procrastinaste una tarea más de 3 o 4 veces, pregúntate mucho, ¿por qué estoy procrastinando esto? ¿Qué emociones o sentipensares identifico que me hacen procrastinar esta acción? ¿Es cuestión de que estoy queriendo ser perfeccionista al respecto o que realmente estoy intentando abarcar más de lo que puedo hacer físicamente o humanamente? Y para mí, la más importante dentro de las preguntas es qué decisión puedo tomar a partir de esto que identifiqué. Y ahí vendrán o desgloses de tareas, o pedir ayuda, o delegar, o bloquearme un día en la agenda para ponerme posta a resolver ese tema. Y te sugiero que esto lo escribas cuando lo detectás. Y esto me lleva a la última buena práctica de que si hoy tenés un volumen alto de tareas o actividades que fuiste procrastinando en el primer trimestre, chequea qué otras tareas sí estás realizando y qué rol cumplen en tu vida o en tu emprendimiento. Lo más probable es que estés procrastinando por alguno de los motivos que te contaba antes en este episodio, o porque tenés la agenda sobrecargada de cosas que ya haces.
En general somos como súper optimistas con el tiempo de vamos a poder resolver todo esto en 15 minutos, entonces nos aglutinamos de tareas en la rutina y después lo que nos pasa es que tenemos un volumen tan alto de cosas por hacer que evidentemente algo vamos a terminar procrastinando. Entonces te sugiero que puedas reorganizar tareas, reorganizar prioridades, reidentificar y definir nuevos objetivos o renegociar con vos misma estos objetivos que tenías para el año. Bueno, pasó el primer trimestre, ¿cuáles fuiste activando, cuáles no, dónde puedo poner el foco? Porque realmente lo que decía en la buena práctica número 3, nunca es suficiente el tiempo para hacer todo lo que queremos hacer. Y creo que la procrastinación nos afecta a todas en mayor o menor medida y que lo que más me preocupa, por poner entre comillas la palabra preocupación, es que cuando procrastinamos tanto, eso va deteriorando nuestra autoestima porque empezamos a hacernos preguntas como del estilo ¿por qué no puedo realizar esto que planeé? ¿Por qué no puedo terminar esta tarea? ¿Cuál es el problema que tengo? ¿Por qué sigo pateando resolver X tema? Lo llevamos como a un lado personal de ¿por qué no soy suficientemente buena? Y como que hacemos una asociación entre el volumen de pendientes o actividades que fuimos procrastinando es igual a lo mala que soy gestionando mi tiempo, lo inefectiva, lo vaga, lo torpe, como que empezamos a decirnos cosas a nivel personal que obviamente terminan afectando nuestra autoestima. Entonces, en esto creo que estaría buenísimo aceptar de una vez por todas que un nivel equilibrado de procrastinación va a existir siempre. O sea, me encantaría que podamos como disminuir el volumen de procrastinación, disminuirlo a niveles tolerables y que no sean como un recordatorio constante en nuestro cerebro, pero aceptar que va a haber un mínimo nivel porque tenemos más deseos y objetivos que tiempo y energía. O sea, creo que es una de las primeras definiciones que me dieron en la facu cuando entré a estudiar licenciatura en economía, como que la economía aparece porque la administración de recursos hace que tengamos más necesidades insatisfechas, que en este caso lo traslado a deseos y objetivos, que recursos disponibles, que en este caso lo traduzco a tiempo y energía. Entonces, para ir cerrando el episodio, te vuelvo a remarcar y a dejar a mano la pregunta de qué vas a elegir priorizar y qué vas a elegir postergar creativamente en este próximo ciclo que inicia. Voy a dejar cajita de preguntas para que me compartas lo que te llevas de este episodio, así que puedes volver a la app de Spotify y compartirme ahí. Y si te gustó, si te sirvió, si te gustó que aborde este tema de la procrastinación, que es un tema más técnico de lo que suelo traer acá, o así lo percibí yo, compartilo en redes, etiquetame, contame, porque si real te gustó y te sirvió, voy a empezar a traer más temas como de la gestión del tiempo cotidiana que nos van entorpeciendo como un poco la rutina liviana y disfrutable, así que como siempre vamos a ver cómo resulta y cuáles serán los próximos episodios o charlitas compartidas. Gracias por estar acá, espero que te vayas con mucho push para poder disminuir esa sensación de procrastinación. Nos encontramos en el próximo episodio de Charlando con la Chica Como. Gracias, gracias, gracias.